Muy buenas, bienvenidos a un episodio más del podcast Nómada Digital. Hoy estrenamos sección que además la vamos a compartir en formato video podcast en el canal de Alternatribu y la hemos titulado Emprendedores de éxito. El primer invitado que tenemos hoy es un emprendedor muy exitoso, Javi Pastor. ¿Qué tal, Javi? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Deseando echar aquí un ratillo hablando de lo que tú me preguntes, de todo lo que tú quieras. Yo no pongo filtro. Fantástico, me gusta ir así a corazón abierto. Bueno, yo me he estado preparando un poquito la entrevista de hoy y voy a hacer un breve repaso, ¿vale? de tu Sí. biografía para aquellos que no te conozcan o para aquellos que te conozcan un poquito, pues que te conozcan más. Tú eres uno de los copywriters en español más conocidos. Trabajas no únicamente, empezaste en el 2014 como copywriter, vamos a tocar muy rápido qué es lo que hiciste, pero lo que me interesa más es en el momento en el que estás ahora, eres un emprendedor exitoso, tienes un equipo detrás, participaste en un lanzamiento en el 2018 con Miquel Baixas en el que se superó la cifra de 1 millón de euros y además lo anunciasteis públicamente y fue como el primer gran crack de los lanzamientos en español, ¿no? Es decir, hostia, se puede llegar a cifras, se puede llegar a asemejarnos un poquito al mercado anglosajón. ¿Qué ha supuesto, viéndolo en retrospectiva, estos 9 años de emprendimiento digital que llevas para ti? Pues un cambio radical. Es decir, yo tenía una perspectiva de mi vida muy diferente cuando yo salí de la carrera. Es decir, yo salí de la carrera al final, pues tú te imaginas una vida de trabaja en una agencia de publicidad, echa horas infinitas, trabaja para otro. Y estos 9 años han sido para mí como un aprendizaje de la vida, el máster de la vida, porque no tiene nada que ver y porque he ido haciendo de todo. Yo he descubierto muchas cosas de mí que yo ni conocía y prácticamente yo considero que me he desarrollado más como persona que empresarialmente. Con eso te lo digo, te lo digo todo. Y creo que ahí hay gran parte del aprendizaje y que la mayoría de gente que no progresa muchas veces en los negocios es porque no progresa personalmente, no progresa mentalmente, no es la palabra, pero a nivel de mentalidad, de estructura, de arreglar cosas que uno trae de serie, de su infancia Uh-huh. incluso. Si no arreglas eso es como si tuvieras un techo de cristal. Entonces, para mí estos 9 años han sido como una atracción de la Warner, o una atracción de Disneyland, de estas que va y sube y ahora baja y ahora corre, pues más o menos eso. Totalmente de acuerdo. Sí que me ha gustado mucho esto que has dicho, de que al final el desarrollo personal va súper atado Sí, al desarrollo como emprendedor. También porque supongo que en tu caso también pasa, ¿no? Que al final el emprendimiento va muy atado a tu persona. sí, Entonces, si tú eres el líder de eso, por mucho que tengas un equipo detrás, sí, sí, si tú tienes unas limitaciones, va a tener consecuencias a todo sí, el sí. equipo, ¿no? Va a De ser, hecho, si tú pones un freno, va a ser el freno de todo el proyecto. sí, además amplifica, es decir, cuanto más, si tú haces algo, eso es como tener una familia, ¿no? Al final tú no es exactamente igual. Pero si tú como padre o madre, ¿no? Pues tienes unas cosas que haces mal y se las enseñas a tus hijos, pues es aún peor, porque los mandatos que recibe ese niño o esa niña le influyen aún peor que a ti. Pues con un equipo es igual, si tú haces algo mal y lo sigues haciendo mal a nivel personal, es muy difícil gestionar un equipo donde la mezcla entre el personal y profesional es inevitable, es que es inevitable. Entonces, sobre todo gente más joven, gente sin experiencia, entonces hay un poco de todo ahí. ¿No crees que también puede que se nos haya ido de las manos este mismo concepto? Es decir, no sé si a ti te da también esta sensación, pero yo también llevo pues desde el 2012 o 2011 en el mundo digital emprendiendo. Y llegó un momento en el que de golpe todos teníamos que hacer dietas keto, ser veganos, meditar desde las 5 de la mañana, levantarte con el sol, hacer no sé Sí, cuántas sí. horas de ejercicio diario y era como, a ver, a lo mejor se nos está yendo un poco de las manos del tema de desarrollo personal. Además de tener una red de amigos muy importante, ¿sabes? Era como tantos tips que dices que ni Robin Sharma vive así. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que el problema está cuando es una receta para todo. Yo, por ejemplo, antes, mira, con respecto a esto, yo antes recomendaba muchos libros a mucha gente. Decía, léete esto, sin hablar con la persona, ¿no? Tú me dices, dime un libro, léete este. Y yo considero que eso es un error que yo cometí y todo, ¿no? Pues lo mismo con esto. El club de las 5 de la mañana, habrá gente a la que le venga bien y habrá gente a la que le venga mal. De hecho, hay gente que biológicamente le viene mal, porque biológicamente hay un tipo de personas que son los búhos, que son gente que duerme menos por la Ujú. noche y trabaja mejor por la noche, porque biológicamente en sus antepasados, los estudios, ¿no? Dice que son este tipo de gente que se quedaba haciendo guardias por las noches, en las tribus, en lo otro. Entonces,
al final tú eso lo vas heredando de tus padres, de tus abuelos. Entonces, ¿qué sentido tendría para esa persona que su creatividad fluye a la 1 de la mañana decirle que se tiene que levantar a las 5? Entonces, o lo mismo que tú dices, dietas keto, pues gente que sí, gente que no. Dieta, todo en general, yo creo que el problema es cuando pretendemos que una solución funcione para todo, igual que en marketing, los lanzamientos, pues todo el mundo lanza, ahora los emails, pues todo el mundo hace email. Hay que adaptarse y hay soluciones para... Cada persona es un mundo en que nos parezcamos mucho todos. Entonces, a uno le funcionan unas cosas y a otros no. Pues yo soy, por ejemplo, muy estructurado en ciertas cosas en el calendario y otra gente pues no sabe vivir así, se agobia. Bueno, cada uno tiene su receta. ¿También eres del club de las 5 de la mañana No, no, no. y Yo, meditación diaria y demás, o no? no. Yo considero que meditar es súper útil y yo cuando lo hago lo noto. Pero recuerdo hablar con Marcos Vázquez sobre esto de fines revolucionarios. Me decía, él es el único hábito que soy incapaz de adquirir. Dice, pero bueno, yo lo intento todos los días, me decía, y algunos días sale. Y es verdad que cuando lo hace, lo nota. Sobre todo personas que vamos corriendo, emprendedores, que están todo el día dándole vuelta a cosas, todos son ideas nuevas. Entonces, meditar, el simple hecho de estar 10 minutos y no hacer nada y intentar pensar en nada y dejar fluir, funciona mucho, pero a mí me cuesta. Yo tuve mi mayor racha de meditación son 15 días de seguido, luego arriba y abajo. Pero 5 de la mañana no. Yo hay días que me levanto muy temprano, yo hay días que me despierto a las 4 y media, 5 y tengo como una fluidez instantánea. Decir, ya, en mi cerebro es como decirte, ya estoy listo, levántate. Entonces no tiene sentido que me quede en la cama. Esto me pasó hace 2 días. Y otros días que, como hoy, por ejemplo, que me levanto a las 9 y media y mi cuerpo dice, estás hecho una mierda, quédate ahí. Y me quedo ahí hasta las 10 y cuarto y me levanto. Bueno, emprender tiene esa ventaja al final, que es tener flexibilidad horaria, aunque echen las mismas horas, pero flexibilidad. ¿Tú cuentas tu trabajo por horas? O sea, ¿tú tienes una jornada laboral de 8 horas o de 9 o de 5 o de lo que sea? ¿O por objetivos? ¿Cómo Yo funcionas? la cuento porque me gusta. Es decir, me gusta. Nosotros tenemos un software de recursos humanos que se llama Factorial, que por cierto funciona muy bien. Y es uno de los pocos unicornios que tenemos en España a nivel empresarial. Y yo sí cuento las horas, pero yo no me fío por las horas. Porque, por ejemplo, yo este fin de semana pasado estuve trabajando. Tanto el sábado como el domingo, con un evento de mi mujer. Este fin de semana tengo que trabajar otra vez. Entonces, pues yo voy fluyendo. Hay veces que me estoy súper motivado y puedo echar 5 días seguidos 12 horas y otra semana que estoy arrastrado y he hecho 5 o 4. Y también depende del tipo de actividad. No es lo mismo, yo que sé, estar dando charlas o dando formación o, por ejemplo, cuando teníamos lanzamiento y tienes que echar las 3-4 horas ahí en vivo que estar, yo que sé, escribiendo emails. Son actividades que requieren tiempos diferentes. ¿Son tareas que todavía haces tú, el tema de escribir correos, de Sí. redactar, de hacer copy, o lo tienes absolutamente todo delegado? No, 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 no. Yo, o sea, soy socio, la empresa que soy socio, que es la de Escuela Humanista con Alex Rovira, sí, ahí sí está, lo lleva un equipo. Yo superviso, pero lo lleva un equipo. Pero en mi empresa escribo yo. O sea, si no escribo, si sale mi nombre, lo he escrito yo. Si no sale mi nombre, o sea, sale José de Big Bang Conversion, lo ha escrito otra persona del equipo. Pero yo siempre escribo y de hecho, una de las actividades que llevo haciendo mucho tiempo es escribir mis correos. Yo escribo como 5 correos a la semana más o menos. Y eso todo lo escribo yo. Es como mi diario, al final, ya está. Que me encanta escribir correo. Bueno, es una de las cosas que te tenía preparadas para preguntar. Desde hace ya unos años que se puso muy de moda el email diario, ¿no? Sí, Y además, ya no únicamente el email diario, sino también el vender en todos los correos. Son como dos paradigmas, ¿no? Y que tienes que sí o sí mandar un correo todos los días y encima en el postdata poner algo de venta, ¿no? Y seguramente a ti también te pasa, de golpe empezamos todos a recibir un montón de correos de gente que sí, está suscrita y te das cuenta que al principio son muy interesantes, pero que hay un momento en el que están mandando contenido por enviar contenido, porque se han quedado sin ideas, pero ellos tienen con su historia de email diario picar piedra hasta el final, ¿no? Entonces, yo muchas veces recibo correos y de hecho me he desuscrito de alguna lista que me interesaba en un inicio justamente por eso, porque estoy leyendo un sí, correo y digo, tío, me estás contando una mierda sí, sencillamente porque quieres mandarme un email cada día. Pues no sé, si no tienes nada que contar, no mandes el correo. ya. Tú como profesional de esto, ¿qué recomiendas a un emprendimiento? Aquí, ¿qué ocurre? Yo creo que al final normalmente vamos de un extremo al otro en el marketing y en la vida, ¿no? Entonces, pues tú dices, la carne me encanta, la carne es mala, no sé qué. En fin, en la vida somos un poco así. Y ahora antes era como mandar correos de venta es malo
y era mandar todos los días lo bueno. Entonces, siempre como la virtud suele estar en el medio, ¿no? Como se decía. Como decía Aristóteles, si no recuerdo mal. Yo con las citas soy muy malo. Entonces, yo creo que está bien haber cambiado la cultura a vender. Es decir, esto Isra Bravo tiene gran parte de la responsabilidad en este aspecto, en el tema de email. Y es verdad que esa cultura anterior de, no, yo te mando unos correos para calentar, para que me conozca, y entonces, y 400 posts, y entonces ya te vendo. No tiene lógica a nivel empresarial. Tú esto lo hablas con cualquier empresa y te dirá, ¿por qué estamos haciendo esto? Lo lógico sería vender. O sea, tú entras en el Zara, tú entras en una tienda de ropa, tú entras en cualquier sitio Ves y no los te dice... precios, sí, sí. No te dicen Sí, sí. pregunta y tal, no te lo Claro. ponen difícil. No viene la dependiente del dependiente y te dice, ¿quieres este artículo sobre las mejores camisetas de 2023? Te ayudan, o sea, no, Ojo que no sea un nuevo nicho de mercado que nadie esté explotando, ¿eh? Una sí, tienda sí, de ropa en la sin que precio. exactamente sin precios y que todo el mundo te cuente un storytelling para Que, venderte las que prendas que existe, hay. existe. Hay marcas de ropa, de camisas, por ejemplo, no recuerdo ahora un nombre, y otra de chaqueta. Ay, es que no me acuerdo, mi mujer la sabe, que trabajan más o menos así. Pero en el marketing el problema era este, ¿no? Era como demasiado tiempo hasta que vende. Entonces, yo creo que está bien. Es decir, está correcto siempre y cuando, como tú dices, el correo se envíe por algún sentido. Lo que pasa es que ahí es la lucha entre... Aquí hay una frase de Seth Godin que dice, para crear contenido por encima de la media, tienes que crearlo por debajo y en la media. O sea, si hay una media es porque hay algo que está por encima y algo que está por debajo. Entonces te dice, si tú todos los días, esto también lo trabajan mucho los escritores, todos los días escribes, es más probable que si escribes 30 al mes, haya 6, 7 excelentes, 15, 10 buenos, 5 decentes y 5 muy malos. Pero si no lo haces, si lo intentas hacer todos muy buenos, no te sale. Esto pasa también con los escritores. Los escritores, por ejemplo, hay un libro de Stephen Pressfield que se llama La guerra del arte, donde él explica todos los días hay que vencer la resistencia y tienes que escribir. Seas bueno, seas malo, da igual, tú escribes. Porque así Ujú. estás atrayendo, dice, las musas, ¿no? Que vengan las musas y te ayuden. Entonces, por un lado, yo lo veo bien como rutina. Es una buena rutina que te permite escribir todos los días y adherirte a una estrategia. Y eso siempre, cuando te adhieres a una estrategia a largo plazo, suele dar mucho más rédito que cuando te adhieres a corto plazo, como la alimentación y todo. Pero el extremo de esto está en hacerlo sin saber por qué, en hacerlo por hacerlo y en vender con historias ridículas que no tienen ningún sentido. Cuando ya te aparecen todos, no, salí con mi primo y fuimos al campo y recogí fruta y entonces eso me ha recordado a que tengo un curso de marketing. Mira, por favor, seamos un poquito considerados con que la gente también tiene su tiempo para leer tus cosas, ¿sabes? No para mandarle la primera historia que se te ocurre. Yo soy más partidario de una estrategia donde en Estados Unidos se dice dailish, que es tú intentas escribir todos los días, pero si no hay una buena idea no lo haces. Entonces, Ujú. tú te levantas Co- y lo escribes, y si es mala, no sale nada y dices, bueno, mañana. Pero siempre intentándolo todos los días. ¿Cómo lo haces tú? O sea, ¿tienes un momento del día determinado en el que sí que estás escribiendo, que está bloqueado y ahí no tienes ningún tipo de input? ¿O No, cómo te organizas en esto? yo intenté, o sea, yo la política esta intenté, me lo recomendó mi editora, estoy escribiendo un libro y me recomendó, no, tú todos los días, a la misma hora y tal, en un sitio concreto lo escribes, me cuesta mucho. Me gustaría hacerlo, de hecho aquí en la oficina quiero crear un espacio que sea solo para escribir. Y porque al final es verdad que si tú pones un tipo de música, un espacio y una hora y tú lo vas haciendo una y otra vez, el cuerpo se acostumbra. En el momento que tú enciendes ese tipo de música, estás en esa onda. Y es verdad que se gana mucho. Yo, por ejemplo, antes escribía todos los correos el año pasado con la banda sonora de Mandalorian, de la serie esta que ahora estrena la nueva temporada de Star Wars. Y yo era ponerme la canción e inmediatamente era escribir correos. Lo dejé la costumbre, por desgracia, mal hecho. Entonces yo ahora mismo soy un poco irregular. Lo mismo me pongo a escribir ahora el correo. El de hoy lo he escrito en 10 minutos antes de irme, que tenía que coger el coche para venir para acá. El de ayer no lo escribí porque no me dio tiempo. El anterior lo escribí por la mañana, el otro lo escribí por la tarde, pero yo creo que es más sano, si puedes, habituarte a un momento concreto, a una hora concreta y hacerlo todo así, como decirlo, en un espacio y tiempo concreto, si puedes. Totalmente de acuerdo. Te quiero hacer una pregunta. Yo, de hecho, cuando escribí los otros dos primeros libros, estoy escribiendo también un libro, uno nuevo, cuando tenía la rutina de levantarme, no tocar el móvil, para mí esa parte es muy importante, no tener Sí, ningún input y nada. O sea, despertar y ponerte a escribir una hora
y luego si ves que pillas carrerilla y tal, Sí, pues tiras 2 horas y si no, pues te estás solamente 30 minutos, ¿no? Pero lo que tú decías, que la inspiración te pide trabajando. sí, sí, sí. Lo que te quería preguntar, yo cuando tenía esa rutina, que es muy fácil romperla, o sea, la Sí, que se te come el día a día, empiezas a romper rutinas, lo que tocas de describir, ¿no? Pues ayer no mandé correo porque no me dio sí, tiempo sí, sí, y hoy lo he hecho en 10 minutos y mañana lo haré en la noche, en algún momento mientras estoy sí, sí, sí. cenando, ¿no? O mientras estás medio teniendo una conversación con tu pareja. Claro, cuando rompes rutinas y empiezas con este ritmo tan acelerado, no sé si a ti te pasa, y esa es la pregunta, que te sientes mal. O sea, yo me siento muy bien cuando lo hago bien, cuando Sí, me estructuro sí, y eso a mí, a nivel personal, me hace sentir que flipas, o sea, con una sí, sí, energía sí. increíble y hace que ya todo el día haya valido la pena. Porque desde el primer momento de la mañana he hecho algo de lo que me siento orgulloso, de lo que puedo ir avanzando, ¿no? En algún camino que yo quería. No sé si tú también tienes esa sensación cuando no lo haces porque pasa justo a la inversa. Luego te vas a dormir rayado. Sí, 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 yo creo que al final, pero eso en parte está bien. Es decir, porque al final un hábito, el hábito se mantiene si tienes esa sensación. Porque mañana te levantes y dices, hoy sí, hoy sí lo tengo que hacer porque ayer no lo hice. Esto pasa mucho cuando vas al gimnasio y llevas yendo 6 meses, o entrenando, o leyendo. De hecho, por eso mucha gente se compra un Apple Watch y empieza a hacer más ejercicio por los circulitos, por las esferas. Algo tan ridículo como eso. O el Kindle, por ejemplo, tiene una racha de lectura. Entonces, cuando la rompe, te duele. Entonces, es verdad que ese tipo de. La actitud, como tú dices, de todos los días y sentirte un poco mal, un poco, está bien. A mí me parece que está bien. Y de hecho es sano. Yo, por ejemplo, ayer no escribí, ya estoy pensando desde que me he levantado que hoy sí, como sea, en el hueco que sea, hay que hacerlo. Entonces, no lo rompes. El problema es que cuando no tienes ninguna rutina es que no estás rompiendo nada, entonces tampoco te sientes ni mal. Dices, bueno, total, si nunca lo hago. Entonces ahí es donde está el problema. ¿Tú funcionas con time blocking? Sí, ¿Y cómo te organizas? O sea, cada día lo del día siguiente, el lunes te programas toda la semana, ¿cómo lo haces? yo ahí tengo sobre todo, primero tengo como 2 días donde yo lo que más bloqueo es el tema reuniones, entrevistas, todo lo que es hacia afuera. Es decir, yo todo lo que tengo hacia afuera, de hablar con otras personas, vamos a llamarlo así, externa a la organización, incluso interna, lo tengo bloqueado a martes, miércoles y jueves. Yo los lunes y los viernes no hago nada externo. Si yo, por ejemplo, mis lunes y mis viernes no hay nada en la agenda normalmente. Casi nunca. No siempre, pero casi nunca. Entonces ya eso lo tengo para foco. Hay veces, no lo tengo hecho en plan de 2 horas ahora, es que montar un podcast, no sé cuánto, pero tengo ese espacio para mí. Yo sé que esos espacios, hay veces que cae una reunión o cae algo, pero están bloqueados. Ya luego sí tengo como días concretos, por ejemplo, los martes por la mañana suelo meter reuniones y entrevistas. Suele ser ahí. Martes por la mañana, reuniones y entrevistas. Entonces yo tengo desde las 9:30 hasta prácticamente las 4, quitando una hora de comida, entrevista, reunión, entrevista, y los miércoles más o menos igual. Y luego los jueves, cuando tengo alguna actividad concreta que quiero hacer, yo tengo un asistente, en el calendario yo pongo no disponible y yo me organizo para mí, pero ya no me Ujú. ponen nada. Entonces, para mí la clave es que tu calendario tengas tú el control. Entonces yo tengo el control del calendario y yo pongo todo, todo, literalmente todo. Yo pongo hasta cuando juega el Celta de Vigo, que es mi equipo, en fin, eso daría para otro podcast, pero cuando juega lo tengo puesto para poder reservarme el tiempo. Pero más que time blocking a nivel de 2 bloques concretos muy específicos, yo intento que sean días temáticos para tener esa energía. Es muy difícil escribir un correo, reunirte, escribir una página de venta. Es mejor escribir una página de venta y un correo y reunirte otro día o por la tarde, ¿no? Entonces prefiero hacerlo así. Totalmente, me ha gustado mucho la estructuración por temáticas, porque a mí es algo que me pasa, que a veces no cambio temáticas y después de una reunión tengo que escribir un correo o lo que sea, Sí, y que hoy tienes la cabeza en la reunión. O sea, y como haya ido mal y haya habido problemas, no estás para escribir un correo, ¿no? sí, sí. Totalmente de acuerdo, me ha gustado Cuesta, mucho. cuesta. Es que al final el cerebro reinicia, es como el ordenador. Al final tenemos que pensar que cuando haces eso es como si apagaras el ordenador y lo vuelves a encender. Pues todo ese tiempo, que ya cada vez menos, ¿no? Pero todo ese tiempo que pasa es el tiempo que tu cerebro dice, espera, ¿esto qué? Esto no tiene nada que ver con lo anterior. Totalmente. Es difícil. Tienes una TED Talk Ujú, de TEDx de Málaga basada en la teletienda.
Sí. Yo me la vi, me gustó mucho. Me gustaría que nos explicaras el concepto de PAS. Evidentemente estabas hablando de copywriting para ponerlo Sí, en contexto, ¿vale? Y es básicamente el arte de vender a través de las palabras, ¿no? sí. Ahí en la fórmula PAS, digamos que funciona, es como la más básica del copywriting, junto a IDA, que serían como las dos grandes divas, por llamarlas de alguna forma, del copywriting, son las dos más conocidas y la que utiliza la mayoría de gente. Entonces, la fórmula PAS es la que utilizaba y utiliza, pues todavía hay anuncios, de la teletienda. Entonces, la fórmula PAS funciona muy sencillo. Es decir, hay que diferenciar una cosa primero, por si alguien no conoce este sistema. Las fórmulas son una cosa y las plantillas son otra. Si una plantilla es algo que se completa. Yo te paso, escribe este email, Carles, y rellena aquí, pon aquí tu nombre, pon aquí tu empresa y pon aquí tu precio. Eso es una plantilla. A mí eso no me gusta. Y una fórmula es una estructura. Pues se hace primero esto, luego esto y luego esto. Como hace una casa, Ujú, primero hay que hacer unos planos, luego hay que construir y luego hay que pintar, por ejemplo. Estoy diciendo mal, ujú. ¿vale? Pero eso no significa que todas las casas sean iguales. Entonces la fórmula PAS te dice, una persona para que compre necesita tener un problema, ser consciente de que tiene un problema. Y esto es un básico de la venta en general. Si tú no tienes un problema, no compras. Normalmente no compra. No, se trabaja mejor como venta como calmante que como vitamina. Perdón. Entonces, la primera parte de la fórmula es, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, tienes que hacer que la persona diga, vale, tengo este problema. O detecto que tengo ese problema. Lo que pasa es que tenemos muchos problemas. O sea, la mayoría de gente, salvo que sea, no sé, alguien súper especial, tienes decenas de problemas. Más de un problema, ¿no? Sí, bueno, si tú le preguntas a la gente por cosas buenas de su vida, la lista le das un post-it y le sobra. Si le dices cosas malas, le tienes que dar un folio, una 3 o una 2 o una 1, en fin. Entonces, ahí es la A de agitación, que es decir, vale, tú tienes muchos problemas, el mío está posicionado, yo lo explico como Google, el número 9, entonces no le prestas atención. Entonces, la agitación es como decir, cómo hacerte ver que ese problema pues, es más grave de lo que tú piensas y evidentemente requiere de una solución más pronta, más temprana. Y por último, la S es, vale, tiene una persona que sabe que tiene un problema, tiene una persona a la que le has posicionado el problema en el top 3, entonces esa persona quiere una solución. ¿Cuál es? Preséntasela. Y entonces le presenta la solución a este problema, es este. Yo esto lo explico en casos normales, con un caso real mío. A mí, por ejemplo, cuando era más joven, me empezó a doler el tobillo. Me dolía, bueno, algún esguince suelto, nada especial. Un problema, pero nada especial porque tengo muchas más lesiones. Entonces era una más. ¿Qué pasa? Llega un momento en el que yo empiezo a notar que piso mal, me duele todos los días, me molesta, me hago esguinces diarios casi. Entonces tú dices, esto no es un problema, esto es un problema grave. ¿Y entonces qué hago? Pues digo, ¿qué puedo hacer? Voy al traumatólogo, voy a otro sitio y al final acabo yendo a un especialista de entrenamiento y recuperación y allí me recupero, elijo esa solución, pero la busco porque sé que tengo un problema grave. Ese es el proceso. Ujú. Entonces, si tú consigues que la persona, por ejemplo, alguien hubiera conseguido que yo antes me diera cuenta que eso era realmente importante, hubiera comprado antes. Eso es la fórmula PAS. Esta fórmula aplicada a las páginas de venta, si sea porque vas a captar suscriptores o porque vas a vender un producto final, muchas veces también sucedió lo mismo, ¿eh? Que ha ido como en modas, sobre todo en Sí, el mercado español. eh, Se hacía mucho énfasis a los puntos de dolor. Es decir, hay un sí, momento que es esta agitación, ¿no? En el que tú expones un problema, ¿no? Pues no puedes hacer abdominales. sí. Y luego empieza por qué eres un gordo, por qué tal, porque, ¿no? Y buscas ahí evidentemente lo estoy llevando al extremo, pero sería eso. Sí, No, sí. no tienes ventas, porque lo haces todo mal, porque no tienes esto, tal. Y como que te llega a hacer sentir mal para agitarte y luego te ofrecen la solución, ¿no? Es la estructura básica de una página de ventas. Y llegó un momento en el que el término vendehumos también se Sí, popularizó justamente por eso, por el exceso, no únicamente de la agitación, sino también una sobrepromesa en la solución. Es sí. decir, si yo te digo, oye, que tu negocio tiene estos problemas, ¿no? Y no vendes suficiente mira cuánta gente alrededor tuyo está ganando millones de euros y tal, y te digo, no, y con mi solución en 2 días estarás ganando 5 millones. Sí. Claro, luego tú la compras y ves que eso no se cumple Sí, y encima te digo, no, es que la culpa es tuya porque no has sí, sí, hecho, sí. no te has implicado a tope. Claro,
no sé cómo lo ves tú. O sea, en el mundo de marketing digital, desde hace a lo mejor los últimos 5 años, los que llevamos más tiempo, creo que hemos visto toda esta evolución, ¿no? De, Sí, sí, sí. de- de cuando empezaban los blogs, luego empezaban los infoproductos en ebook y poco a poco se ha ido todo como cada vez aumentando más y ahora hay academias y másters y demás. ¿Hacia dónde estamos yendo? O sea, ¿tú crees que es muy difícil para un usuario discernir entre el que te está vendiendo humo y el que te está dando una solución? Yo creo que depende del... O sea, hay varios conceptos aquí. Entonces, primero hay un concepto que es el nivel de sofisticación de un mercado que determina la experiencia de la gente en ese mercado. Es decir, un mercado joven es fácil engañar a la gente porque la gente no entiende. Entonces, el mercado de los cursos online, cuando empezó esas promesas, no había tanta gente expuesta a ellas previamente como para saber si eran buenas o si eran malas. Entonces eso se llama un mercado de nivel. Esto es un concepto de Eugene Schwartz. Entonces, el nivel 1 con una promesa te vale. Tú dices, curso de marketing online. Y ni sin prometer, incluso te lo compras porque no hay nada. Entonces no hay nada, pues dices, yo quiero aprender marketing online. Este tío tiene un curso, pues se lo compro a él, ¿no? Y dice aquí que lo ha comprado otra gente, me vale. Luego entramos en una etapa 2 donde la gente, como tú dices, empieza a sobreprometer. Porque claro, si uno que vende cursos online gana 1 millón de euros, los de al lado dicen, amigo, este mercado, yo quiero mi, Sí, sí. mi trocito, ¿no? Esto es la ley de oferta y demanda de toda la vida. Entonces, ¿qué pasa? La gente no puede decir ya si hay 7 cursos de marketing online en qué se diferencia. Pues tú dices, aprende marketing online desde En casa, 5 días, sí, sí. en un mes, bueno, en 3 meses, bueno, en un año, luego en 3, luego en un día, luego en 4 días y gana 1.000 euros, en 4 días ganas 2.000, aunque no tenga, con una mano delante y otra detrás, aunque no sepas ni hacer lado con un canuto. Entonces va sumando, llega un momento en el que esa cuerda revienta, porque hay un montón de gente que las promesas no se cumplen. Y ahí saltamos al nivel 3, que es el que estamos ahora, que es el del escepticismo, que es ese nivel donde todo el mundo empieza, todos son vendehumo, todos son malos, porque ahora pasas de todos son buenos a todos son malos. Entonces, ahora es más difícil que una persona, si estamos en este nivel, digamos, la engañen. Si busca y si piensa un poco y si analiza. Entonces, yo normalmente, el tema aquí también es cuánto prometes. Eh, si tú prometes, una promesa es como una frontera para mí. Entonces, si yo te prometo que vas a ganar 10.000 euros en un mes, significa que yo te voy a poder dar las herramientas posibles, que yo voy a ser capaz de sostener esa promesa y que tú tienes las capacidades para hacer eso. Pero sobre todo estoy poniendo una frontera donde te estoy quitando mucha responsabilidad al respecto. Porque me estoy asignando yo mucha. Te estoy diciendo que tú vas a ganar eso. Entonces es un peligro. Porque lo más probable es que de cada 100, 90 no lo hagan. 10, bueno, puede, pero 90 no. Ujú. Entonces para mí es mejor prometer menos hoy día, y también creo que en general, o prometer lo que tú creas que se puede prometer. Entonces, y ahí te comprará menos gente, pero también tendrás menos problemas a largo plazo. Pero como yo creo que es más difícil ahora en ciertos sectores engañar entre comillas o que la gente se compre cosas que no son. Por ejemplo, en las criptomonedas lo mismo. La gente al principio empezó a comprar todo y todo estaba bien y cursos, millones de euros vendidos en cursos. Hoy no. Hoy no ocurre. La gente se educa en esos mercados. Lo que pasa es que nos educamos en un mercado, pero somos estúpidos en otro. Entonces, Ujú. estúpido en el buen sentido de no tener ni idea. Yo mismo soy estúpido en la mayoría de mercados. Tengo que hacer una reforma del baño y la mitad de las cosas no sé ni con qué compararlas. Entonces, cuanto más sabes de ese mercado, más difícil es que te engañen. Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho, pero luego también hay una parte que nos viene de rebote a esto. O sea, tiene una Eso consecuencia sí. esta evolución de mercado, aparte de que baja ventas, que es una Sí, consecuencia normal sencillamente por competencia y por maduración de mercado, ¿no? Lo que decías tú, que hay más escepticismo es una palabra por, muy fea. sí, por sobredemanda. El, También lo que te das cuenta es que todos aquellos que nos exponemos a crear contenido te tachan de vendehumos, aunque no lo seas, ¿no? Aunque Sí, digas, sí, pero sí. si a mí me ha llegado a pasar, si es que no te estoy vendiendo nada, tío, o sea, ¿por qué? Si solo he creado contenido, ¿no? ¿Por qué me estás Sí, sí, diciendo sí. nada? Y claro, llega un momento, si encima vendes cosas, en mi caso yo también tengo academia, tengo Sí, de temas de fotografía, ¿no? Claro, cuando vendes cosas, aunque trates de no dar ninguna promesa, o sea, decir desde un inicio esto no es fácil, nosotros hemos llegado hasta aquí, te lo hemos demostrado, lo que te podemos es enseñar nuestro camino para sí, facilitar el tuyo. Sencillamente te estamos vendiendo nuestra sí, 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 sí. experiencia, ¿no? Y nuestra investigación continua y demás. ¿Cómo?
llevas tú o cómo recomendarías llevar a un emprendedor este tipo de comentarios, de ataques? Porque incluso hay veces que en Internet hay mucho hate, bueno, como en la Sí, sí, sí. vida, es Real, sí, sencillamente, sí. exactamente, es una mala praxis de lo que es la vida, ¿no? Que la gente se escuda a través de Sí, bits sí, sí. y es mucho más agresiva de lo que sería. ¿Cómo lo llevas? ¿Ha habido algún momento en el que te ha afectado de verdad? Sí, a mí, es decir, yo creo que a todo, es como a todo el mundo le acaba afectando, sobre todo al principio. Es decir, yo he tenido yo llegó a sacarme un youtuber en su momento con un montón de gente ahí por la cara y un vídeo que han visto 1 millón de personas, entonces evidentemente eso te afecta. Cuando tu día a día es que gente que no conoces de nada te diga, yo te he visto en un vídeo de YouTube y no es en una entrevista que te pongan para bien, sino que te ponen vestido de limpio, entonces no te hace gracia. Lo que pasa es que para mí llega un momento en el que como que si tú todos los días, voy a decirlo mal, ¿no? Pero tú todos los días comes mierda, al final te acabas hasta sabiendo bien. O sea, que te quiero decir que te da igual, te haces indiferente. Entonces aquí para mí lo que más me ayudó fue empezar a estudiar una filosofía que es el estoicismo, que también está muy de moda y tiene mucho sentido el por qué está de moda, en el que tú dices, mira, yo no puedo controlar que la gente hable ni bien ni mal. Es como si dices, yo puedo controlar mi trabajo, pero no los frutos de mi trabajo. Entonces, yo puedo hacer la misma cosa y a 100 personas le parecerá bien y a 100 le parecerá mal. Y la cosa será la misma. Y yo solo puedo controlar lo que yo hago. Entonces, yo desde que hay muchas más cosas en el fondo que hay que trabajar aquí, ¿no? También hay un tema de autoestima, hay un tema de que necesitamos mucha validación externa. Entonces, cuando esa validación externa se cae, es como sentirte como un rey destronado, ¿no? Como los niños cuando tienen un hermano y sienten envidia del hermano, pues algo así. Entonces, yo creo que lo mejor es pensar en eso, es decir, es que el mismo contenido, hagas lo que hagas, va a haber gente que le guste y gente que no. Y por el simple hecho, como tú dices, de publicitarte, la gente te va a insultar. Hay gente que está aburrida en internet y te va a decir, es que todos los que vendéis un curso de esto tenéis barba, o es que no te entiendo, ponte subtítulos, cosas así. Es que da igual. Y otro justo debajo te va a decir, me encanta. Entonces, Sí, sí. esta es nuestra tendencia. Es como si tú vas a una fiesta, y esto está demostrado, y 30 personas te dicen, qué guapo vas, y uno te dice, te podrías haber vestido mejor. Te vas a quedar con ese. Te vas a quedar solo con esa persona. Entonces tenemos que aprender a decir, bueno, yo prefiero que hablen bien de mí, pero yo no puedo controlar ni que hablen bien ni que hablen mal. Entonces, si alguien viene a un anuncio a insultarme, es su problema y normalmente esto también dice más de esa persona que de mí. Porque tú cuando insultas y criticas, lo que haces es proyectar algo que ves en la otra persona que no te gusta de ti. Entonces, yo ahí lo hago así. ¿Tú quieres criticar? Enhorabuena. Yo muchas veces hasta contesto, me río ya, paso. O lo borro, ¿sabes? Es que no me preocupo en ni argumentar, porque no tiene sentido entrar a argumentar con este tipo de gente. Me ha gustado mucho, yo lo resumiría como el desapego Sí, a la acción de resultados, ¿sabes? O sea, yo he hecho esto y oye, si te parece bien sí. o mal, es cosa tuya, a mí me da, También, me da más igual, ¿no? si lo haces mal y tú piensas, dices, estoicismo hay un tema que es como el de bondad, ¿no? De la virtud, de hacer las cosas siempre por el bien tuyo, y el bien mayor y luego el tuyo, ¿no? Entonces, si tú piensas, lo he hecho por esto, sí. ¿Me he podido equivocar? Sí. También me he equivocado en esto, sí, lo admito. Y hacerte autocrítica. También recomiendo un libro de Anthony Bolincha que se llama El secreto de la autoestima, que habla de estas cosas, ¿no? A través de la autocrítica y el sufrimiento productivo creces. Si a ti te insultan y no aprendes, y te lo tomas a nivel personal y sufres, no aprendes nada. El próximo vez que te insulten será como reiniciar el bucle. Si tú aprendes por qué te insultan, qué has provocado cómo has provocado ese insulto, por qué, si tiene sentido, si no, sufre, pero produce, porque después tienes herramienta para el siguiente insulto. Entonces ahí, desapego. Yo creo que el desapego es bueno en el marketing en general. Los resultados son Y consecuencias de unos en la sistemas. vida, o sea, En la vida, sí, sí. en la vida es Todo. súper necesario, sí, sí. Sí, 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 sí. Javi, antes hablábamos de el primer lanzamiento públicamente que superó 1 millón de euros en Sí, español, ¿vale? Fue el 2018 con Miquel Baixas. Si no recuerdo mal, fue la Escuela de Nuevos Negocios sí, o fue ese, ¿no? sí, sí. Conozco bastantes personas que entraron en ese lanzamiento. Era un ticket que en Sí, ese sí. momento se consideraba alto. 2000. Creo que eran 3.500 euros o No, 2.500, una 2000. cosa así. Ese era de dos, creo. De dos. Sí, sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuál fue tu implicación en esto y cuáles crees que fueron las claves que permitieron a ese lanzamiento llegar? Porque sé que justo después de este lanzamiento hubo otros Sí. que superaron de largo esta cifra
y que se habían basado en las mismas técnicas que se utilizaron en este primer lanzamiento. A ver, ¿Qué fue lo que funcionó de más ahí? ahí realmente fue un momento, es que a ver, siempre todas las cosas tienen un porcentaje mínimo de estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. Entonces, primero, ese lanzamiento lo auparon. Yo trabajé ahí como copywriter y trabajando un poco toda la estrategia y lo que es la parte interna. De hecho, a partir de ahí se copiaron muchas cosas que hicimos ahí, se copiaron después, como tú dices, para todos los lanzamientos posteriores de otra gente. Tipo, por ejemplo, la apertura previa, la lista VIP, que era en vez de vender en el vídeo 4, que eso es Product Fórmula de toda la vida, en el 3 se empezaba a hacer una preventa y había un bonus entre el vídeo 3 y el 4 para que la gente comprara antes. Y entonces eso lo probamos ahí y funcionó tan bien que luego todo el mundo lo aplicó. En fin, hay más cosas que se podían ver, pero la clave número 1 fue que Miquel era el mentor o tenía un mastermind de un grupo de personas con grandes comunidades y comunidades muy fuertes y muy fieles. Entonces, todas estas personas fueron afiliados de él. Entonces, la afiliación es una de las formas más rápidas de crecer en autoridad rápido. Si tú te fías de mí y yo te recomiendo a Miquel o a quien sea, tú vas a decir, bueno, lo voy a mirar. Pero ya lo miras con buenos ojos, ya no lo miras como hemos dicho antes. Esa Sí, con barrera, desconfianza. esa barrera de vende humo, ¿quién será este? ¿Me quiere engañar? No, me lo ha recomendado Javi, voy a mirar. Y luego podrás pensarlo. Pero ya tienes es como si fueran 10 puntos, 3 los has ganado. Entonces eso sumó mucho, de hecho más de un 50% de las ventas fueron de afiliación. Luego, ¿qué pasó? También era un momento concreto donde la gente estaba pasando de tener blogs, de tener como infoproductitos, cursitos, y a decir quiero un negocio, eso cómo funciona. Era un momento justo donde la gente empezaba a contratar equipos, en este sector, sus primeras contrataciones, sus primeros colaboradores, primeros problemas de tengo 3 personas y una no me funciona. En fin, hoy día tengo 30. Pero entonces ahí entró justo un concepto que que creamos, que fue los negocios de verdad. Era como decir, tú tienes un juguete muy pequeñito, una cosita, y si quieres un negocio de verdad como estos, hay que hacer estas cosas. Entonces Miquel fue como ese puente hacia la profesionalización del sector. Luego se hicieron muchas cosas bien y muchas cosas mal. Pero era como el puente hacia ahí y eso lo quería mucha gente. Mucha gente estaba cansada de ser el hombre o la mujer orquesta. Y si a eso le sumamos que en ese momento, digamos, ya había un ecosistema infoproductor donde la gente estaba acostumbrada a comprar cursos, pues A más B más C más D, Vale. sumó todo. Luego, a partir Claro, de ahí... además, Dime, dime. el target perfecto eran los pequeños infoproductores, ¿no? Que ya empezaban, yo me incluyo en ese momento, ya estaba Sí, ganando suficientemente bien, con lo que tenías un poder adquisitivo exacto. suficiente como para pagar algo grande, y además tenías todos los problemas que conlleva el ser hombre orquestra, ¿no? Es decir, voy de puto culo siempre porque tengo un montón de cosas por hacer y estoy viendo que me estoy perdiendo una oportunidad mayor, Exacto. ¿no? Esa supongo que sería la promesa, ¿no? Es decir, no, con nuestra formación te organizamos para que tú esta oportunidad mayor la puedas captar. Entonces, al final, Exacto. claro, la inversión que haces tiene un Exacto. retorno muy tácito, Ahí, ¿no? Porque ya has probado un poquito de eso. O sea, tú ya estás vendiendo un poco y dices, hostia, es que si lo hiciese bien, vendería muchísimo más. sí. Ahí al final Product Land Fórmula funciona así. Product Land Fórmula o fórmula de lanzamiento, que ya está en castellano, Ujú. de la mano de Luis Carlos. Lo que te dice, hay una oportunidad que tú no estás cogiendo, vídeo 1, que era el la Matrix, la realidad Ujú. alternativa, algo así, no, realidad paralela, algo así. Entonces tú dices, ¡guau! Negocios de verdad, ¿sabes? Como yo no tengo eso, ¿por qué no tengo yo eso y estoy aquí como un desgraciado todos los días trabajando 12 horas? Luego hay una parte de transformación, que es cuando tú dices, vale, pero ¿cómo, cómo yo no sé si soy capaz de hacer eso, ¿no? Y de pronto a través de un ejercicio ves, ay, pues es más fácil de lo que yo pienso. Esto eran las fases, recuerdo que eran las fases de valida, escala, no sé qué. Entonces te identificaba y veías un paso a hacer que te ayudaba a corto plazo. Decías, si hago esto, noto ya una mejoría. Entonces, una vez que ves eso, validas, ¿no? Después había un tercer vídeo, que esto es fórmula, que es la experiencia de adquisición, que es ver cómo otros que ya han cogido esa oportunidad les va mejor que a ti. Entonces tú dices, es que yo quiero ser como, en su caso era Roberto Gamboa, como yo sabía también, como Pastor, como no sé cuánto, como la gente que estaba ya ahí. Y el último es vende, porque ya has tirado todas las objeciones antes. Pero claro, encima cogieron un momento dulce y a partir de ahí, como tú dices, se empezaron a... Yo, por ejemplo, yo he lanzado y vendido más de 1 millón de euros en un nicho tan cerrado como el copywriting, en un lanzamiento. Pero porque el vehículo en parte da igual.
La gente que te compra de inicio, esto es curioso, hay estudios de que te compra más por ti que por lo que tú vendes. O sea, si tú muestras, por ejemplo, Irra Bravo vende mucho porque tiene una seguridad aplastante. Tú lo ves cuando escribe los correos y demás, y tú dices, joder, es que este tío tiene una seguridad que flipa. Entonces, como la mayoría no la tiene, está comprando un libro o un curso o lo que sea, pero está comprando la seguridad de Irra Bravo. En mi caso, compraba otra cosa, ¿no? Pero eso es lo que estás comprando. Esto yo creo que nos pasa en la vida, ¿eh? O sea, al Sí, final, sí, sí. a la hora de ligar, es lo más Igual. importante la seguridad. O sea, nosotros nos sentimos muy bien con gente segura. También entre seguridad y pedantería hay Sí, sí, sí. una fina línea que también, según la percepción, también se puede cruzar muy fácilmente. Sí, 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 sí. Pero sí, totalmente de acuerdo. Me parece muy interesante. De hecho, en el lanzamiento que marcó este primer paso, ¿no? Luego también se instauró una nueva moda entre todos los que estaban, porque también recuerdo, ¿no? Que la gente de golpe empezó, pues, hay que vender la fórmula PLF, ¿no? Y Sí, venga, sí, y sí. todos hacer eso. Y ahora es Sí, sí, sí. unos cuantos vídeos de training, de no sé qué, webinars, y todo el mercado haciendo lo mismo. Y yo siempre he ido contra el mercado y he hecho las cosas a mi manera y nunca he hecho facturaciones de 1 millón de euros, pero bueno, me he ganado bien la vida y he Tampoco ido son como... necesarias. Exactamente. Bueno, a ver, no son necesarias, pero también tiene una parte, ¿no? Sí, sí, sí. de ego que rompe. Y justamente es eso lo que te quería preguntar. O sea, en el momento en el que tú la haces, ¿cómo te sientes? O sea, ¿qué sucede en tu cabeza? Porque tú pasaste de ser hombre orquestra, de en el 2014 montar un negocito que te da 1.000 euros al mes y lo considerabas un gran logro, ¿no? Sí, sí. En poco tiempo, a de golpe, y a mí eso mismo también me pasó con los pequeños negocios, ¿no? Que ves que estás picando, que tal, que ya te da para comer y es como te Sí, sí. sientes un empresario. Sí, sí, sí. Y llega un momento en el que entran mucho dinero y también sale mucho dinero. Sí. Y no sé si a ti también te pasó en el que ya no vislumbras las cantidades de dinero, o sea, le pierdes el respeto al dinero y Sí. mueves cifras suficientemente altas como para no darle la importancia que realmente tiene. Es decir, cuando tú facturas 1 millón de euros, seguramente en el momento una cosa es que factures y la otra es Sí, lo lo que que te gane. queda, evidentemente. Sí, sí. Pero en ese momento tienes que desembolsar un montón de gastos, tienes que mover mucho dinero, tienes que contratar a más gente, tienes que hacer lo que sea. Y no eres consciente de la responsabilidad real que tienen esas cifras, que eso puede cambiar vidas de verdad, Sí, tanto sí, para sí. bien como para mal, como arruinar a personas completamente, ¿no? ¿Cómo te sintió? O sea, a nivel individual, ¿qué pasó ahí? Y si notaste un cambio que a día de hoy sigue latente. Pues ahí yo realmente llegó un momento en el que yo trabajé con lo de Miquel. Y luego trabajé el lanzamiento el primero de fórmula de lanzamiento en castellano y ahí se hicieron más de 2 millones de dólares. Entonces yo dije, joder, yo he estado ya detrás trabajando en varios lanzamientos y ya había ayudado a facturar muchísimo dinero. Y yo creo que yo tengo la capacidad de poder hacer esto. Yo tenía como un techo de cristal de decir, yo en este sector más de esto no se puede vender. Entonces me lancé a hacerlo e invertimos mucho. Es decir, yo cuando tú ves una inversión publicitaria de 100.000 euros, como tú estás acostumbrado a cifras más pequeñas, acostumbrado a una cifra con otro cero menos, tú dices, me la estoy jugando. Y sobre todo cuando te ves a 36 personas involucradas en un lanzamiento. Yo estaba lanzando y éramos 36 personas involucradas en esa cosa. Y yo qué sé cuánta gente había apuntado, 100.000, una historia así. Pero cuando llegué, lo curioso es, para mí no fue. Hay gente que se echa la medalla, ahora se hace una taza, ahora habla del 1 millón de euros 400, 300, 700 veces. Para mí lo hicimos y de hecho yo creo que mi equipo le rayó un poco este aspecto y yo dije, ok, mañana toca hacer esto. Como, A ya está, otra cosa, ¿no? Lo siguiente, sí, sí. que eso en parte es un error. Hay que celebrar las cosas, no por el millón, que eso entró y salió, la verdad. Porque al final yo intenté escalar con equipo, la destrocé por todos lados y el millón se fue. Por donde entró, se fue. Entonces, y también porque tú dices, pues 300.000 euros de ese millón mínimo ya estaban fuera el minuto 3. Entonces, para mí fue una cosa, ya está. Yo no soy una persona de arraigarme en un logro, sino para mí, de hecho, las metas me parecen contraproducentes. Porque cuando llega una meta, ¿qué? Tú llegas a la meta y ahora qué. A mí me gustan los sistemas. Entonces, mi clave era, ¿vale? ¿Cómo hacemos que esto siga ocurriendo? Que siga funcionando
en el próximo y en el otro y en el otro y en el otro. Y además yo tenía que grabar un programa entero. Para ver, el que yo vendí allí, había 2 módulos de 12 grabados. Entonces para mí el objetivo era grabar. Yo Sí, sí, siempre... cumplir con la promesa que acabas de Exacto, exacto. vender. Y mi objetivo era, yo ya tenía reuniones con los tutores de vamos a hacer esto, hay que cambiar esto, hay que llegar a esto, hay que cumplir esto, vamos a cambiar la metodología, vamos a adaptar esto, adaptar aquello. Entonces para mí fue un salto. De hecho, No, tú me preguntas y para mí hubo más cambio en el cómo lo gasté, en el cómo lo dilapidé una gran parte de eso y cómo he aprendido de eso, que en el cómo lo gané. Porque yo hice lo mismo que hacía antes, pero a escalas más grandes. se me ocurren muchísimas preguntas, pero sé que vamos justos de tiempo. Pasa nada. Hacemos Entonces, un capítulo de otro día. bueno, también, yo creo que puede dar para mucho. Voy a seguir con este tema porque me ha recordado a un lanzamiento que conocí desde dentro, en el que se facturaron más de 3 millones y fue justo después del de Miquel Baixas, de hecho. Seguramente sabes cuál es. Sí, Y sí. de golpe, pues eso, ¿no? Se vieron sobrepasados de la cantidad de gente. Supongo que en ese mismo momento a ti también te pasa, ¿no? Porque tú cuando haces un lanzamiento de este tipo, es un poco lo que has dicho. Yo he vivido alguno desde dentro, no propios, sino de terceros. Y claro, lo que hablábamos hace un momento, o sea, hay gente que está invirtiendo Sí, 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 ahí. sí. Tú, antes de cobrar nada, a lo mejor has adelantado 150 o 200.000 euros, que es muchísimo dinero. Sí, sí, sí. Y tú no sabes el resultado de eso. Y si sale mal, te pegas una hostia de 150 o 200.000 euros Sí, o sí, sí. las que sea. Y además ya tienes una serie de promesas a todo el equipo, etcétera, Sí, sí, sí. en base a los resultados que esperas que sean positivos, evidentemente. Si no, no vas a invertir ese dinero, ¿no? Esto, y aquí hago una puntualización para el público, ha pasado en más de una ocasión. O sea, hay Sí, muchos que se han pegado la hostia y que no han llegado a funcionar. O sea, no es que haya una fórmula que sea infalible. Si no vendes bien o si el producto no es bueno o por cualquier nimiedad, puede fallarte todo el sí, sí, lanzamiento. sí, sí. Claro, cuando llegan a sobrepasarse, mucha gente pues coge y dice, vale, pues tenemos ahora, en lugar de los 100 alumnos que teníamos previstos, pues han entrado 300. Bueno, Sí, pues hay que triplicar todo el personal y empiezan a coger tutores sí. que realmente, y esto yo me lo he encontrado en escuelas de negocios o en escuelas de emprendimiento y tal, y dices, a ver, si me estáis diciendo de que este es el tutor, pues es una persona que Sí, sencillamente hizo el curso el año pasado, o sea, que no ha sí. emprendido en su vida, que no tiene ni idea de lo que es emprendimiento y no me puede explicar realmente esto basado en una experiencia personal, ¿no? ¿No crees que esto es muy fácil también que suceda en este tipo de lanzamientos que no tienen un techo o a la hora de contratar equipo que no tiene esta experiencia? Porque sencillamente no la hay por volumen. O sea, Sí. en el mercado español yo creo que si haces pues eso, una escuela de emprendimiento, no tienes suficientes profesores No, no. como para cubrir, porque los emprendedores que existimos no vamos a ir a casa ajena a enseñar porque ya tenemos nuestro emprendimiento y vamos a tope con lo nuestro, ¿no? Hay, a ver, hay muchas cosas. Yo primero, por ejemplo, nosotros nos pasó que vamos a decir, desbarajustó un poco a nivel de volumen antes de esta vez. Nos pasó en un lanzamiento justo anterior. Entonces ahí aprendimos, dijimos, verdad, hay que estar preparado para siempre de más. Yo, por ejemplo, para ese lanzamiento nosotros estábamos preparados para llegar hasta 1000. O sea, tenemos equipos preparados, equipos formados, tutores y todo. Y digo, bueno, se forman y si luego no, pues esa formación que se llevan. Sí, eso es para ellos. Y se formó para hasta 1000 personas. O sea, yo digo, yo prefiero pasarme de largo, o como tú dices, quedarme ya luego corto. Entonces había no sé cuántos chorrocientos tutores formados porque eran grupos de 25. Entonces, no sé ahora mismo las cuentas, son 40 tutores formados. Entonces, es verdad que también es la promesa que tú hagas. Yo, por ejemplo, creo que en los programas lo que hay que enseñar a gente que pueda resolver dudas sobre el programa. Y muchas veces el problema del emprendimiento es que es muy amplio, entonces por eso es difícil encontrar gente que lo pueda explicar. Pero yo por lo menos a mi equipo le decía, vamos, aquí la gente tiene que aprender lo que pone ahí en el programa y tú te lo sabes, llevas aquí 1 año y medio trabajando esto, lo has aplicado en negocio, lo has aplicado tú, te sabes el programa mejor que yo. Entonces nos centramos en el programa. Si te pregunta algo de fuera del programa, para eso están las sesiones con los expertos o con el experto que soy yo y que me lo pregunten a mí. Y yo les responderé desde mi experiencia de hace 7 años. Pero tú tienes que ser como un Siri, vamos a llamarlo así, de decir, vale, las viñetas, este punto no lo entiendo. Yo te lo explico, claro, yo llevo aquí 2 años, yo te lo puedo explicar porque llevo 2 años usándolo. Pero quiero trabajar en LinkedIn. ¿Eso está dentro de nuestra estructura de programas? No lo expliques.
Digo, yo le decía a todo, digo, si tú te metes ahí, te estás metiendo tú. A mí no me metas como escuela porque no es mi punto. Nosotros, por ejemplo, ahora con Ale Rovira, que tenemos un programa de 3.000 euros que tiene tutores, así, tú puedes contestar como tutor esto, dentro del programa. No entiendo los estados del yo te lo explico, porque es parte del programa. Hoy no entiendo el modelo PAM, no entiendo el análisis transaccional, esta parte, vale, te lo explico. Pero yo es que mi padre... A las sesiones con Ale Rovira, que es el experto que lleva 30 años con esto. Entonces creo que ahí está bien delimitar, porque muchas veces también los tutores, por el hecho de decir, yo quiero ayudar, se dan consejos que no son. Y al final los asocias. Si yo te doy a ti un consejo como tutor de esta escuela, tú dices, la escuela es mala, si yo te di un mal consejo. Entonces creo que el problema es que no hay profesionalización no en el tutor, sino ni siquiera en la estructura. Y cuando si eso lo tienes profesionalizado, estandarizado, todo fluye mejor. Claro, me parece una gran respuesta. O sea, si tú basas esto en el programa, ahí no tienes, o sea, la responsabilidad es tuya. Y si tú has formado el equipo correctamente sobre el programa, ya está. Si Pasa en que el es momento complejo. claro que es complejo, pero también te da la seguridad de venta, Sí. porque Sí, tú sí. estás seguro de lo que estás haciendo, ¿no? Claro. Mucha gente se lanza a vender con los pájaros en la cabeza, pero sin el programa bien hecho. Y Sí, luego sí. es cuando sale el problema. Dices, es que tu programa primero no está testado y luego a lo mejor no funciona, ¿no? Sí, sí, sí. Y claro, y se rompen las promesas, etcétera, etcétera. Javi, sé que te tienes que marchar. Me han quedado un montón de cosas para hablar. Para toda la audiencia, deciros que aquí en las notas del programa dejamos enlaces tanto a las escuelas y a toda la formación que tiene Javi, a su página web, a Instagram y demás. Si queréis que hagamos la segunda parte de la entrevista, dejadnos un comentario, ¿vale? Y yo lo convenzo para que se vuelva a pasar Sí, y yo seguimos hablando. la hago. Perfecto. Si dicen que sí, yo te hago otra y tú me preguntas todo lo que te quede. Perfecto, porque tengo ahí muchas. Te voy a hacer la última, tú además que eres Vale. copy, que es una pregunta que a mí me gusta mucho hacerle a los invitados. Si tú tuvieras la potestad de poner una pancarta gigante en un lugar supervisible en Madrid, en Málaga, donde tú quieras, hay una pancarta enorme, ¿qué pondrías en esta pancarta? Uf. Mm. Yo pondría pondría la cantidad de dinero y de trabajo que genera los autónomos en este país. Delante, muy grande. Muy Intentaría, bien. de verdad, brindaría un anuncio para juntar a todos los autónomos y para que se dieran cuenta de que el sector más maltratado prácticamente de España es uno Ujú. de los que más genera si lo analizamos después punto por punto, incluso más que ciertas multinacionales si lo analizamos bien en el impacto local que tienen, ¿no? Entonces me parece, por adaptarte un poco a la pregunta, que me la han preguntado a veces, me han dicho, si te tocara la lotería, ¿qué harías? Yo organizaría una fundación o una organización para juntar a todos los autónomos de una vez y preocuparme por eso. Me crujiría al gobierno, porque ya me buscarían las pilas, cómo tocarme, pero sería algo de ese tema, Porque me parece un atraco en muchos aspectos lo que se hace aquí. Ni siquiera Con, en impuestos, en general, es algo general. Y la mala visión que se tiene de un perfil que mueve en gran parte del país. Mueve la economía. Totalmente de acuerdo. Me obligas a hacerte otra pregunta y a robarte 2 minutos Sí, más. no pasa nada. Como emprendedor, esto mismo que acabas de transmitir, ¿no te ha hecho pensar en marcharte de España? Sí, sí, mira, a mí en España me encanta, yo soy del sur y yo el triángulo Sevilla, Cádiz, Málaga es como mi tierra, ¿sabes? No quiero salir de ahí. Viajar sí, salir no. Entonces te lo plantea por el hecho de que duele, sobre todo, que tú emprendes, tiene un socio lamentable, que es el gobierno. El 25% es del gobierno. Pero es que él Pero es no que no hace es un nada, 25, o sea, es mucho más, mucho más. llega a un 60. Mínimo, Claro, mínimo, mínimo. y tú lo ves como un socio, yo lo veo como un empleador. O Sí, sea, es que no es que sea tu socio, porque con un sí que socio te da discutes trabajo. y dices, sino es el que dicta cómo vas a trabajar tú, ¿no? Sí. Y debo decir que en mi caso es una de las razones, es la principal razón por la que no pienso volver a España. Bueno, Es así de triste, ¿eh? Porque me encantaría ya, volver y pasar temporadas y demás. Y cada vez me encuentro más emprendedores que dicen adiós para siempre, porque una nada. vez te has salido es como la felicidad. Es que hay países, ya con esto terminamos, si quieres, hay países que ven, yo solo hablé con otra persona de este mundillo, decía, hay países que ven el emprendimiento como un motor.
Entonces dice que el motor lo alimento, lo cuido, lo mimo. Tipo países, Estados Unidos tiene sus cosas, pero es este tipo de país, ¿no? Ujú. Tiene muchas otras cosas malas, pero esta la tiene bien. Y otros países ven a los emprendedores como vacas lecheras. Son vacas a las que hay que exprimirle hasta la última gota y me la llevo yo y me la bebo yo. Y eso es España. Tristemente, un país que podría tenerlo todo para atraer. Málaga, por ejemplo, es un ecosistema Ujú. brillante para Silicon Valley que le den. La gente vendría aquí. Pero con esta fiscalidad y con esta visión tan negativa del emprendedor, aún así vienen, imagínate, pero una pena, una pena. Sí, pero a la que te han pegado 2 palos se te pasan las Sí, ganas. se te pasa las ganas. Bueno, Javi, muchísimas gracias por haberte pasado Nada, por aquí. a ti. Vamos a cambiar un poco la vibra porque ha sido como el down, ¿no? de Sí, sí, sí. finalización de la entrevista. Ha sido un placer escucharte, estoy seguro que hay mucho aprendizaje ahí. Nada, Lo dicho, encantado. ahí dejamos en las notas del programa todos los enlaces a los programas de Javi Pastor. Y si queréis que hagamos una segunda parte, pues nos lo decís en los comentarios y ahí estaremos. Un abrazo y hasta la próxima. Nada, hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, espero que te haya gustado este primer episodio de la nueva sección de emprendedores de éxito que vamos a compartir tanto en el podcast Nómada Digital como en el canal de YouTube de Alternatribu. Si quieres que hagamos una segunda entrevista con Javi Pastor, solo tienes que decírnoslo en los comentarios en cualquiera de las plataformas y estaremos atentos para hacerla lo antes posible. Esta a mí se me ha hecho cortita, creo que ha compartido muchos puntos de valor. Y si quieres estar en una comunidad de gente como tú que está buscando sencillamente una vida con un sistema diferente, donde no tengas que trabajar día a día solamente para pagar la vida que te está condicionando ese propio trabajo, donde tu valor fundamental sea la libertad, donde sencillamente quieras compartir con otras personas que piensan como tú, échale un vistazo a lo que hacemos en alternatribu.com porque somos varios cientos de personas que vamos a nuestra bola.